de la Universidad Nacional de San Antonio de Hermoso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Historia de Perú. Hoy analizaremos un tema fundamental en el caso de la identidad, el enfrentamiento entre la mitología andina versus el cristianismo. Hola, mi nombre es Diego Armando, soy de la carrera de Ingeniería Mecánica. Hoy día les voy a hablar sobre el tema de la religión y cómo influyó esto hasta el día de hoy. Hola a todos, mi nombre es Albert y en este episodio vamos a hablar de cómo la espiritualidad andina, basada en la naturaleza y los dioses protectores, enfrentaron al cristianismo impuesto por los españoles. Hola a todos, yo soy Carlos y brindaré algunas fuentes históricas clave que nos ayudarán a entender este encuentro religioso y cómo se interpretó en el Perú en esa época. Hola, mi nombre es Franklin y hoy reflexionaremos sobre el choque y fusión religiosa presentes en nuestra identidad peruana actual. Bien, ahora que estamos todos reunidos, oficializamos nuestro tema, que sería choque y fusión entre la mitología andina y el cristianismo, y cómo estas costumbres y la identidad se siguen prevaleciendo hasta ahora desde el Perú colonial, desde 1532 y del siglo XVIII. XV11. Y la pregunta en general, ¿en qué consistiría? Sería la evangelización fue impuesta, o bien los pueblos originarios la siguen manteniendo, pero tratando de moldearlas a su propia cosmovisión. Continuamos con el siguiente. ¿Tú qué opinas, Diego? ¿Aportando ese tema o continuando con ese tema? Bueno, continuando con el tema, yo les voy a explicar un poco más sobre lo que es la cosmovisión andina relacionada al cristianismo, ¿no? Bueno, para entender sobre este tema tenemos que llegar más antes de la religión andina, que si podemos decirlo, ¿no? Más antes nuestra religión estaba constituida básicamente por el dios Inti, el sol, el Apu, la tierra, la Pachamama. Bueno, básicamente creo que todos creemos en la Pachamama, no hacemos el pago de la tierra. Como nuestros papás nos enseñaron, ¿no? Bueno, básicamente a mí me enseñaron antes de subir un cerro, llevar una coca y ponerlo como señal de respeto hacia una montaña, ¿no? Porque siempre nos dicen, ¿no?, que las montañas tienen vida, energía y vida, ¿no? Y como señal de respeto hasta ahorita seguimos inculcando ese respeto hacia los cerros. Continuando, tenemos lo que es hasta estos tiempos, ¿no?, que es la religión andina que lo tenemos, ¿no?, como puede ser la Virgen del Carmen, la Virgen de Natividad, que se celebra casi en todo el Cusco. Yo lo celebro con mi familia, lo celebramos allá por año, ¿no? Hay cargos, se baila, la fiesta dura 5 días más o menos. Wow. Casi toda una semana, y creo que se confunde con un poco lo que es la tomadera, ¿no? Eso está un poco mal con eso. Pero más que todo eso se basa en lo que es la religión, ¿no? Es un tema religioso de creencia de uno mismo. Y dicen, ¿no?, si crees mucho, te lo cumple, ¿no? Y sí tenemos familiares que son muy creencias en esto, y básicamente vamos a eso, ¿no?, por creencia. Y hasta el día de hoy tenemos lo que es el Corpus Christi, ¿no? Podemos decir que es la nueva generación, la cual se ha hecho más antes. Nuestros antepasados paseaban a nuestros muertos, ¿no?, a sus muertos, como señal de respeto. Ahora el Corpus Christi es ya también pasear a los santos como señal de respeto y creencia, para que armonicemos, ¿no? Armonicen las religiones. Ese sería mi punto de vista. Yo les voy a hablar sobre un poco el desarrollo, ¿no? Cómo se dio esto, la llegada del catolicismo, del cristianismo en sí, ¿no?, a esta época de los incas, y cómo lo vivieron ellos en estas épocas. Como todos sabemos, ¿no?, por ejemplo, la llegada de los españoles trajo con él lo que sería la destrucción, guerras, trajo también tristeza. Aparte de eso, trajo innovación en las armas, lo que se podría decir, las espadas y todo eso, y también trajo enfermedades.
enfermedades nuevas que no existían acá. Se puede decir por una revolución industrial, pero a nivel medieval. Sí, trajo también, ¿no? Trajo los pros y contras, ¿no? Que se puede decir. Bueno, que también, ¿no? Entonces, lo que trajeron también fue una manera de ver distinta al mundo, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos dieron esa idea de que, o sea, a los incas, ¿no? En sus épocas, tal vez ellos solo conocían lo que sería, ¿no? ese continente, ¿no? Podríamos decir. Pero con la llegada de ellos, se dio a conocer, por ejemplo, la existencia de otros continentes, ya con tecnología más avanzada, se podría decir, para su época. Entonces, bueno, que trajeron con ellos también trajeron lo que sería la religión, que mayormente los incas en esas épocas, como lo ha dicho Diego, exactamente, mayormente estaban más ¿cómo se podría decir? Divinidades naturales. Claro, sí, estaban más, ellos estaban más relacionados con las entidades naturales, se podría decir, ¿no? Con las cosas naturales, se podría decir. Escuchaba que sería, ¿no? ¿Cómo se llama la zona de la parte de arriba? Zona de abajo y la parte de abajo. Sí, el Anapacha, Exacto. el Pacha y el Ocupacha también. Entonces, en sí eso, ¿no? Sus dioses eran eso, o sea, más estaban con la naturaleza, no solo tanto eran espiritualmente, sino que, o sea, estaban relacionados, entonces ellos adoraban los sapos, el dios sol, por ejemplo, unas rocas capaz tenían una forma de un ser humano, entonces ellos ya lo consideraban como una aparición. Una aparición. Claro, todo eso, ¿no? Por eso también podemos ver que a veces los pueblos que formaban ellos tenían forma de animales, de puma, a veces. Entonces ellos estaban más con la naturaleza, entonces ellos creían más en lo que podían ver. Con la llegada de los españoles, entonces le hicieron ver un Dios que no existía en sí, no existía en sí para ellos, no lo podían ver, tampoco lo podían sentir, como estaban acostumbrados a que sus dioses estén ahí presentes, visibles, entonces un poco que les chocó eso, ¿no? Entonces eso les llevó les obligaron a ellos a adorar a un dios. Entonces, bueno, comenzó, ¿no? Con la llegada de lo que serían los curas, que los sacerdotes, los curas sacerdotes, que ellos lo que hicieron fue que, juntamente con los españoles, que buscaron, ¿no? Lo que serían los templos, lugares sagrados de adoración, lugares donde se hacía sacrificio, ¿no? Entonces, lo que ellos fueron es que destruyeron todo ese lugar, derrumbaron todo eso, ¿no? Entonces, con tal de que ellos dejaran de adorar a sus dioses en sí, porque para ellos adorar hacia lo que serían las piedras, montañas, lo consideraban como idolatría, entonces como un acto de satanismo y todo eso. Sí, entonces eso lo obligaban, ¿no? Es que los incas los obligaron, los persiguieron, todo eso, ¿no? Entonces los incas se negaron. Entonces sí o sí buscaban la manera ellos también, ¿no? de adorar, de llevar sacrificios a sus dioses, como también estaba en una invasión o algo así, entonces ellos también tenían esa necesidad de recurrir a su dios para que les pueda ayudar. Entonces hacían ceremonias así escondidas, entonces los españoles eso buscaban, les perseguían mucho hasta un extremo de que los mataban a los que no hacían caso. Bueno, todo ese contexto, ¿no? Como fueron tomados prisioneros, algunos llevados como esclavos, entonces fueron obligados a trabajar, ¿no? Contra su voluntad y como una manera de resistir a lo que sería, ¿no? La imposición del cristianismo y todo eso, nació como una rebelión, algo así se podría decir, como un movimiento político, así político, ¿no? Que también tiene seguidores, y el llamado del taquión, que se decía. Entonces, que en castellano significaría la enfermedad del cáncer. ¿Y qué consistía esto? Es que las personas, los incas, tenían una creencia así, según ellos, tenían una creencia de que los dioses, los apus y todo ello, iban a salir como una revelación, así. Se iban a revelar y todo eso, todo lo que estaban imponiendo los españoles. Entonces, varias personas, ya sea en el trabajo, en las minas, enloquecieron, podría decir así, ¿no? Que cantaban y decían palabras, decían que Dios va a regresar, yo destruí todo el Dios que han traído ustedes porque Él es más fuerte, algo así. Varias personas así, cayeron en eso. Entonces, lo que decían ellos era que una vez que ellos se despojen de todo lo español que le habían traído, de las creencias, de todo eso, por ejemplo,
también trajeron comida, ¿no? Por ejemplo, la cebada, el ganado y todo eso. Y cuando ellos una vez se despojen de todo eso, los afros iban a regresar como una rebelión, algo así. Entonces, de esa manera, varias gente siguieron ese movimiento, como podría decir, siguieron ese canto y todo eso, se agruparon para hablar, repetían lo mismo. Entonces, los españoles que hicieron es que eso les molestó aún más y, o sea, ya con más crueldad ya los mataron, los torturaron, entonces, para que no hagan eso. Entonces, eso fue una manera de cómo los españoles, que digo, los incas, como una manera de defensa, ¿no? Sí, como una manera de resistir, ¿no? A lo que sería como ya no podían o sea, resistir así, como ya había caído el imperio y todo eso, como una manera de resistir a lo que sería el cristianismo, la imposición del catolicismo. Entonces. Bueno, podemos decir también que gracias a la caída de Atahualpa es donde estuvo el imperio inca más vulnerable, ¿no? en esos tiempos. Y bueno, yo considero que por la caída de Atahualpa es donde más la religión aprovechó para confundir a los ciudadanos, ¿no? de esas épocas. Y bueno, más que todo por eso. Yo aportaría algo ahí. Dijiste que las costumbres las tratan de eliminar, pero además un punto al final indicaste que ellos esperaban años, pero llegó un punto en que ya pensaron en ellos mismos que ya no iban a ir, así que tratan de acomodar esas creencias, pero tratando de mantener sus costumbres. Sí, ese punto, ¿no? Me encantaba decir, ¿no? Que creemos bueno, así. porque hasta ahora sí mantenemos todavía, creo que todos de acá, mantenemos costumbres tanto españolas como también incas, que es el pavo y todo lo que es esta dominicana. Y bueno, continúa. Justamente es, como ya mencionaste, ¿no? Es este cruce viene a ser un choque, una fusión justamente. Al principio, claro, está la cosmovisión andina, bueno, los mitos andinos, ¿no? Se resistían, pero justamente como tú dices, al final no tener esa respuesta, digamos, por sus dioses, por sus sapos, los llevó, ¿no? También a acoplarse lo que es el cristianismo, pero justamente manteniendo sus costumbres, ¿no es cierto? ¿Tú qué opinas, compañero? Bueno, yo tengo una opinión, no sé si habrán leído algunas obras de este tiempo. Como acá mi compañero también menciona, los incas o la gente quechua creía en lo físico, ¿no? Lo que podían ver. Por ejemplo, el dios sol, la luna, todo eso. Entonces, recordemos también que cuando llegaron los españoles, vinieron pues con su armadura de metal que dicen que brillaban, que bajaron de los caballos. Entonces, para los incas, como les menciono, creían en lo físico, entonces se dice que hasta pensaban que era el dios Viracocha, ¿no? Que bajó del mismo cielo, por así decirlo, el dios Viracocha, que es inca. Entonces, lo que tratan de decir yo, o quiero comprender es que, por ejemplo, la gente española, los conquistadores, tenían su dios, pero era una creencia de fe. O sea, no podía verlo, no podía sentirlo, como tú dijiste, pero los incas tenían una creencia, ¿no? Así concreta, ¿no? El dios cristiano que sería abstracto, un tema de fe, y los dioses indígenas que tenían pues, concreto, podemos ver lo que se Claro, si bien, ¿no es cierto? Mira, a todo esto, fuera de las fechas, los comentarios, lo que dicen, ¿no? Quisiera invitarlos a mirar más allá de lo que son fechas y documentos. Esto no solo es historia, sino que viene a ser historia viva. Es lo que se encuentra en nuestras tierras, en nuestras costumbres, en nuestras fiestas, incluso en nuestra fe, ¿no es cierto? Esto podemos verlo como ya mi compañero Diego ya mencionó, ¿no? Por ejemplo, el Corpus Christi, donde podemos ver lo que es el Capatoria, danzantes, la hoja de coca. Otro ejemplo, en Puno, en la Virgen de la Candelaria, donde se ve bastante, ¿no? Lo que es el baile, la morenada, la diablada, bastantes danzas. En Apurima, una costumbre es sembrar, o sea, al sembrar se pide permiso a la Pachamama y luego se paga misa, ¿no es cierto? Y justamente ahí es una mezcla. Y podemos así mencionar varios tipos, ¿no?
Ahí podemos decir que la tierra no dejó de ser sagrada, sino que también aprendió a hablar en cristiano. Es una frase muy bonita que podemos, un resumen de todo esto, ¿no? A todo esto, mira, yo les puedo dar una anécdota sobre mí, ¿no? Yo soy de Congate, lo que es Quispicanchi. Yo recuerdo que, bueno, mi abuela, ¿no? Encendió una vela al señor de Coluriti y también a los sapos, que justamente es una mezcla, ¿no? Ahí, Una fusión. exacto. Bueno, a todo esto, podemos decir, esto fue una imposición. Y podemos decir, pero en este punto, al principio quizás sí, fue una imposición, incluso como mi compañero Albert ya mencionó, se resistieron, es por eso de la enfermedad del canto y todo eso. Hubo una resistencia, pero al final esto fueron aceptándolo, ¿no? Y justamente fueron mezclando y unificando, ¿no es cierto? Esas dos fees, esta religión, ¿no? Lo que es la evangelización, trató de cubrir, ¿no es cierto?, el mundo andino, pero el mundo andino lo devoró. La mezcla, lo que es, no lo mezcló, lo hizo barro y moldeó en algo nuevo, justamente es esa mezcla, porque ahora creemos no solo en lo andino, sino que también en esto del cristianismo, porque creemos en Dios, ¿no? Siguiendo a mi compañero, ¿qué opinarías tú? ¿Qué aparte harías? Bueno, yo quiero comentarles sobre algunos historiadores de aquellos años, ¿no? Si la evangelización lo toman como una imposición o como una fusión. Les quiero mencionar, por ejemplo, a Guamán Poma de Ayala, que es un historiador indígena. Allá por los 1615 escribió su libro, ¿no? su obra, que es La Nueva Crónica y el Buen Gobierno. Bueno, Guamán Poma lo que nos dice en esta obra como aspectos importantes, hace una crítica hacia la evangelización. Él lo que dice es que hubo como una imposición de los sacerdotes, ¿no? Como mencionaba hace rato Albert, una imposición hacia la religión inca, o sea, no hubo como un respeto por parte de los españoles. También nos muestra, pero, que las tradiciones andinas siguen vivas, ¿no? A pesar de lo que estoy mencionando, de las imposiciones y todo ese tipo de cosas. Como menciono, ¿no? El Corpus Christi, o sea, los rituales que hasta el día de hoy se siguen manteniendo. Entonces, lo que Guamán Poma nos dice es que hubo un conflicto en lo que es la evangelización y la tradición andina. Ahora, el Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo, en su obra de los comentarios reales, ya sabemos que es un mestizo, ¿no? Hijo de un conquistador y de una princesa inca, el Inca Garcilaso de la Vega. Ella también nos muestra de que la evangelización es como una fusión, ¿no? Entonces, él lo que nos muestra es que el Dios cristiano de los españoles es como una reinterpretación del Dios Viracocha, o sea, que cada uno cree a su manera. O sea, el Dios Sol, Viracocha, y el Dios cristiano, que son como que lo mismo, simplemente que como son dos culturas diferentes, pues cada uno lo interpreta a su manera. Él también nos muestra muy orgulloso sobre las tradiciones andinas. O sea, yo asumo que por parte de su padre tenía la fe cristiana y por parte de su madre tenía pues lo que es la tradición andina, ¿no? Eso de los dioses, del sol, de la luna y ese tipo de cosas. Entonces, para Garcilaso, el cristianismo no contradice lo que es la religión andina, como para Guamán Poma, que para él sí, ¿no? O sea, como les digo, para él hubo una imposición. Pero para Garcilaso lo que es una fusión, una manera de reinterpretar el Dios cristiano y pues convertirlo en lo que ya mencioné, que es una coche. Ahora, una historiadora importante, por ejemplo, María Borowski, ella nos menciona que el cristianismo fue reinterpretado y adaptado, ¿no? Entonces yo les quiero mencionar, por ejemplo, yo soy de Sicuani y en Sicuani hay apus, y por ejemplo el apu más grande de Sicuani es el Ipurú. Entonces eso es pues un nombre quechua, un nombre inca, y al mismo tiempo hay otro apu que se llama San Cristóbal. O sea, hay como una reinterpretación de un santo hacia la tierra, ¿no? Hacia los sapos. Entonces, nos menciona que los indígenas hacen como una mezcla de sus creencias
con lo que es el cristianismo. Ahora, otro ejemplo que les quiero dar es mi familia, por ejemplo, cuando se compró mi padre su carro. Creo que todos han ido al señor de Huanca. Sí, el señor de Huanca. bautizado. Ajá, eso, con su sombrerito, su ropita, todo eso en el carro. Entonces, mi punto es, todo eso se hace, ¿no? Para obtener, por así dicen, como que la bendición, ¿no? Del señor de Huanca y que pues, tu carro esté bien, no le pase nada mal. Y al mismo tiempo pues se hacen los pagos a la tierra para que también el carro pues, esté bien, ¿no? Lo que hacen es el limpio, ese tipo de cosas. Entonces, es como una fusión en lo que es el cristianismo y lo que es pues, las creencias indígenas. Ahora yo, por ejemplo, mi familia pues, sí hace lo que es, lo que les comento, ¿no? El pago a la tierra, lo que es, no sé, la limpia de los patronos, la pachamama, todas esas cosas. Somos muy creyentes, mi mamá nos que es creyente total. Pero al mismo tiempo, también pues, ¿no? Va a la iglesia, o sea, hay una fe de por medio que, por así decirlo, nos ha impuesto, ¿no? Lo que es los españoles. O sea, una fusión, una readaptación entre lo que es el cristianismo y nuestras culturas indígenas. Ahora, la última que les quiero mencionar es Sabine McCormack, que bueno, es de los que nos menciona, tira más o menos al lado de Obama, o sea, de que hubo una imposición y de que, o sea, el cristianismo trató de controlar las prácticas espirituales indígenas, o sea, no hubo un respeto, como ya mencionaba, sino de frente, ¿no? Van a creer en Dios, en el Dios cristiano, en el Dios católico y ya, es eso. O sea, como que trató de extirpar las creencias andinas a la fuerza, como él menciona. Entonces, en conclusión, puedo decirte que a pesar de todo eso que hubo la inclusión del cristianismo, pues no logró eliminarlo, porque nuestras creencias andinas yo creo que son fuertes, son tradiciones que hace años, cientos de años seguimos teniendo, ¿no? En la actualidad. Y bueno, entonces como idea final yo quiero mencionar un choque cultural, ¿no? O sea, para los quechua, para los incas, esto es algo que, o sea, el choque cultural, un choque, claro, o sea, creer en algo que no pueden ver, que no existe, o sea, fue una imposición. Pero al mismo tiempo hubo una fusión cultural, como ya les menciono, o sea, adaptarnos lo que es el cristianismo y al mismo tiempo pues, creer en la madre tierra, ¿no? La pachamama y ese tipo de cosas. O sea, una adaptación entre religiones, cristianismo, como nuestro tema, el cristianismo versus creencias andinas. Entonces, ese es mi punto, ¿no? Hubo una mezcla que nosotros ya nos adaptamos. Y yo creo que ustedes también tienen costumbres así tanto que tiran por el cristianismo y que... Para todos. Todos, adaptados. Creo que eso está en todo, ¿no es cierto? Si alguien me puede compartir Yo quiero agregar ahí algo ahí, de cómo ¿no? se desarrolló y todo eso, de cómo se impusieron, cómo se combinó en sí, ¿no? Las dos creencias. Bueno, para esto, lo que hacían los pueblos, como les obligaban, era que las personas decían que creían en Dios, pero así superficialmente, ¿no? Pero a escondidas así. Lo que hacían ellos en sus casas era que adoraban a la Pachamama, a los apos y todo eso. Entonces, superficialmente le decían a los españoles que creemos, está bien, creemos en Dios, pero escondidas ellos adoraban a su Dios en sí, ¿no? O puede ser, digamos, que en su recinto de adoración hayan puesto la cruz, pero al lado alguna creencia andina. Sí, pero sin querer. Claro. Eso es lo que hicieron. Entonces, otra estrategia también que fue de los españoles es que, como la mayoría no creían, fue que pintaron las rocas en forma de Cristo, en sí, crucificado y todo eso. Un claro ejemplo tenemos el señor del Coyorín, que eso hicieron los españoles astutos, ¿no? En las fechas. Entonces, lo que hicieron fue pintar, ¿no? Rocas en lugares así descampados donde la gente no podía ir. Pintando eso, es que la gente, digamos, una persona normal, digamos, una persona que paseaba por ahí, lo vio, ¿no? Parecía, ¿cómo es lo que puede aparecer ahí de la nada? Está pintado y todo eso. Entonces, ellos que desataron más esa creencia también ellos por un Dios. Entonces, eso no creo que haya aparecido así de la nada. Y eso es Dios. Entonces ellos que han sido, es una estrategia ¿no? hábil de los españoles, ¿no? De que la gente un poco más pueda empezar a creer, ¿no? Y como en estas fechas podemos ver que el señor del Coyorín tiene bastante gente que va la peregrinación atrae toda la gente. Entonces que de esa manera fue que también nos convencieron a gran parte, porque
puedan creer en Dios como se dice. Sí. Bueno, a todo esto, creo que sin otra intervención, o alguien más tiene alguna intervención, creo que ya le podemos decir, ¿no? que gracias por acompañarnos en este viaje y nuestro podcast que se llama Voces de nuestra historia peruana. Y pues, a llegar a nuestra historia, gracias.